Hemos decidido hacer un ejercicio al tocar un tema muy delicado y que se puede prestar tal vez para polémica generalmente. Les anuncié que íbamos a estudiar un poquitico a la luz de la Escritura cuál es la postura de nuestra congregación o de nuestra iglesia, quisiéramos decir de toda la iglesia cristiana. Voy a ser muy honesto en esto, o tratar de ser muy honesto en la exposición de este tema. Siempre me han preguntado, por ser uno de los directivos de la iglesia cuadrangular, siempre me han preguntado muchas veces qué dice la iglesia cuadrangular sobre el divorcio y las nuevas nupcias. Me lo han preguntado muchas veces, desde hace muchos años. Yo he tenido que responder con dos preguntas, ¿cierto? La primera es, ¿la iglesia cuadrangular de dónde? Porque desafortunadamente no hay un criterio unificado y encuentras pastores que son muy tranquilos y muy amplios en este proceso de las nuevas nupcias y encuentras otros que son supremamente estrictos y encontré un caso, por ejemplo, en Córdoba, de un pastor que no permitía que una pareja ejerciera liderazgo ni les permitía casarse porque 18 años atrás ellos tuvieron un matrimonio con otra persona. De ese matrimonio hubo hijos, pero después de ese divorcio ahora tenían una pareja constituida hace 18 años y tenían como 5 o 6 hijos de diferentes edades. Y la condición que él les ponía para poderles dejar trabajar en la iglesia en alguna actividad es que rompieran esta unión y cada uno fuera a buscar el esposo que tuvo hace 18 años, que seguramente ya tiene otra esposa, hijos y nietos, ¿sí? Y ella vaya y busque el esposo, ¿sí? Y que así sí podían vincular a la iglesia. O sea, la solución matemática que este hombre sabio encontró era desbaratar un hogar que medio estaba funcionando para volver a armar dos que no funcionaron y destruir por cada lado otros que estaban medio funcionando, ¿sí? Hasta eso encuentras, como digo, el que muy relajadamente dice, no hay problema, yo soy el pastor de la iglesia cuadrangular de Hollywood. Y aquí los miembros de la iglesia es bonito porque toca estarlos casando con frecuencia, a los mismos. O el que va al otro extremo que dice, no, usted tiene que regresar allá 40 años y buscar a ese hombre, y si no lo encuentro, pues se fregó porque no puede recoger la ofrenda en la iglesia ni dar clases de niños. Para dar clases de niños tiene que ir y casarse con un tipo que usted ya ni conoce o con una señora que ya está por allá organizada. Entonces, la primera pregunta que yo hago siempre es, ¿la cuadrangular de dónde? Dando a entender que como que cada uno se nos ha permitido en ese tema, y no pienso, y creo que no debía ser así, como que se nos ha permitido a cada uno tener un criterio en cada congregación sobre el tema del divorcio y las nuevas nupcias. Y la segunda pregunta que hago es, la primera que hago es, ¿la cuadrangular de dónde? ¿Sí? Cuando me dicen, ¿qué piensa la trabajemos con... No está trabajando bien. Y la segunda pregunta que hago es, ¿sobre el divorcio de quién? Porque voy a ser honesto, no se trata de la misma manera el divorcio de uno de Ruana al divorcio de uno de Abolengo y de apellidos. He encontrado casos, y lo digo confesándolo con algo de vergüenza, lo digo que en una misma congregación, ya les dije que cada congregación tiene un enfoque distinto, y en una misma congregación he visto cómo el divorcio de fulano es inhabilitante de sus derechos, pero si es el hijo del pastor o el sobrino o alguien muy especial o un gran diezmador, entonces hay que ser más comprensivo con la gente. Hola, no hay que ser tan drástico, no se sabe, perdónenme que sea tan honesto, pero le estoy diciendo a usted las cosas tal como son, ¿ok? Porque nos hemos comprometido a que vamos a hablar las cosas con claridad. Entonces me gustaría generar por lo menos un planteamiento a nivel de las Escrituras, y ese planteamiento está muy claro. Lo primero que quiero que sepamos sobre el divorcio, buscando y escudriñando la palabra, es lo que dice el Señor en Malaquías 2:14, y espero que nos quede claro, es lo primero. Es más, si tú ya te adelantas un poquito a lo que comúnmente haces y te duermes ahorita antes de los 10 minutos, está bien, me interesa que captes esto. Esta parte es la parte central. Malaquías 2:14 dice, bueno, está hablando Dios de que las bendiciones se las va a convertir en maldiciones
de que va a ser, escuche lo que dice, va a ser que el estiércol le salpique a la cara, de que le va a secar las cosechas. Está hablando, está bravo Dios, está bravo. Usted lee ahí Malaquías 2, está bravo. Y en el versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dos cosas: compañera, pero también mujer del pacto. Ok. Y luego dice: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entonces, primer y más importante concepto: ¿qué dice la escritura acerca del divorcio? Que Dios aborrece, que Dios odia el divorcio, que el divorcio no es algo que le agrade a Dios. ¿Ya puede dormirse? Eso era lo primero. Usted entienda que Dios no le agrada el divorcio, él le ofende, a él le es ofensivo el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, el ser desleal afecta el espíritu. Ya aprendimos lo primero que hay que saber acerca del divorcio: no le agrada a Dios el divorcio. ¿Les quedó claro? ¿Lo dice la Biblia? Ahí dice claritico. Bueno, pero el Señor en la escritura, en su honestidad, nos muestra cómo a veces, a pesar de que queda claro que Él odia el divorcio, hay muchas cosas que uno odia pero pasan. No sé si a usted le ha pasado. Usted odia los trancones, pero ahí está en un trancón. Usted odia algunas cosas. El Señor, por ejemplo, dice que no debemos matar, pero siempre da un ejemplo extremo, ¿cierto? Si usted está entrando a un lugar y ve que una persona está intentando asesinar a su familia y usted tiene con qué darle, de él, hermano, y rápido. Eso no se ponga a pensar: ¿y será pecado matar a este tipo? No, rápido, que se le escapa. Y duro y con toda. Y usted dice: entonces, pastor, está diciendo que mate. No, yo estoy diciendo, espérate, que hay cosas que aunque uno odia, en ciertas circunstancias se dan. Y no basta con que uno las odie para que no se den. Se dan esas circunstancias. Y Dios en su transparencia, en su verdad absoluta. Entonces, mire, Él mismo cómo se presenta en una profecía. En Isaías 51, Él mismo, que dice odia el divorcio, en esa profecía Él habla tomando el rol de un hombre que se vio obligado a divorciarse de su esposa. ¿Sabe quién está aquí haciendo el rol del divorciado? Dios. Entonces, eso no borra lo primero. Eso no borra que odia, ¿cierto? Yo odio, por ejemplo, el hígado. No el mío, sino el que le dan una para comer. El mío lo amo, pero el que lo odio. Pero me imagino que alguna vez, si no hay nada más que comer algo, hasta lo comería. Entonces Dios está diciendo: odio el divorcio. Pero en esta circunstancia Dios mismo se muestra a sí mismo en esta profecía como un divorciado. Así que ya más de un divorciado va a sentir: vea, entonces Dios me entiende. Dios me entiende de manera especial. ¿Por qué? Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? O sea, Dios, ¿qué rol está asumiendo ahí? ¿Un divorciado o no? ¿Alguien que tuvo que darle carta de repudio a la esposa? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades son vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces Dios dice: odia el divorcio, pero es una realidad, ¿o no? Se presenta. Está claro que hay cosas que no son la voluntad perfecta de Dios, pero se presentan. Y como se presentan, entonces Dios legisla sobre eso que se presenta. Por ejemplo, uno no debe matar a nadie, pero hay una ley que implica que si tú estás matando a alguien en legítima defensa de tu vida, viene su honra. Entonces hay una reglamentación. La reglamentación no dice está permitido matar. La reglamentación dice no debe matar, pero si mata está reglamentado de esta manera. ¿Está claro? El divorcio no le agrada a Dios, pero como se presenta, ¿sí? Se ha presentado. ¿Quién conoce a alguien que se haya divorciado? ¿Quién conoce a alguien? Adelante, amado, que conozca a alguien. Vea, entonces sí se presenta con alguna frecuencia, ¿cierto? Bueno. Entonces, pero eso no le quita lo primero.
¿Está clara la tapa? No le quita lo primero. Dios odia el divorcio. Pero en la reglamentación vamos a verla a la luz de diferentes enfoques. El primero de esos enfoques que vamos a ver, si esto no nos quita el saboteo de hoy. ¿Hay por ahí algún divorciado que no quiere que? Un segundo, ya. Definitivamente no. Ya, tampoco. Creo que voy a usar el otro, Frank. ¿Está bien? Ah, bueno. Si ves, Frank tiene todo calculado. Entonces cámbiame este. Es que está en modo mouse. Tienes que ponerle en modo presentación. ¿Ya? Listo. Bueno, 3 enfoques. Número 1, un enfoque basado en Moisés, o sea, en la ley mosaica, en la ley del Antiguo Testamento. Hay una forma de tratar, hay una documentación para tratar el tema del divorcio y vamos a buscarla. Otro enfoque que está en el otro extremo son los escritos del apóstol Pablo, y vamos a mirar la perspectiva del apóstol Pablo con relación al divorcio y los nuevos casamientos. Y luego vamos a tratar de descubrir la postura de Jesús con relación al tema del divorcio. ¿Les parece bien ese proyecto de clase de hoy? 3 análisis que a mí me parecen suficientes. Usted dirá, no, pero también la doctora Laura en América dijo y que fulano dijo otra cosa y que en televisión. A mí me importa 5, le digo honestamente. A mí con estos conceptos puedo construir una base teológica que sea para mí plataforma de vida, ¿correcto? A ver, vamos a empezar por Moisés. Usted mismo se va a dar cuenta. Deuteronomio capítulo 24 dice claramente cómo es el tema. Dice clarito cómo era en el Antiguo Testamento, cómo era bajo la ley de Moisés. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, el término correcto en hebreo es herbá, por haber encontrado herbá, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué dice la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo era el tema del divorcio? Mire, es tan curioso que herbá significa encontrar una inmoralidad, una indecencia, escuche, o una imperfección. O sea, el producto venía defectuoso, entonces aceptan la devolución. Casi siempre está enfocada al tema virginidad. O sea, el hombre se llegó a su esposa, a la doncella, y descubrió que no era doncella. Y entonces, por eso se acostumbraba inclusive guardar las sábanas del sangrado de la virginidad de la mujer. Eran dobladas en un ritual y eran entregadas a los padres, y los padres las guardaban para siempre como una especie de documento, como un desprendible. ¿Sí me entiende? Y si más adelante le alegaba algo, decían: vea, señor, ¿sí? Ahí está guardado, ¿sí? Entonces eran todas unas costumbres muy tribales, pero eran la documentación o el soporte. Entonces la persona se divorciaba porque encontraba. Algunos rabinos escriben que el asunto llegó a volverse tan normal y tan fácil que hubo divorcio, hubo hombres que dieron carta de divorcio a su esposa porque dejaron quemar el almuerzo, la comida. Entonces daban carta de divorcio y la mandaba. La exigencia, darle carta de divorcio. Darle carta de divorcio implica que no es que simplemente se dejan y se rejuntan como quieran, no, que hay un procedimiento. Esa carta de divorcio tiene que ser tramitada ante los sacerdotes. Esa carta de divorcio implicaba cómo la iba a proteger a pesar de que la echaba. Era como una separación de bienes también, ¿cierto? Entonces, darle carta de divorcio no era simplemente: venga, coja un papelito ahí, dejó quemar los frijoles, se larga. No, era hacer el procedimiento legal del divorcio. ¿Está claro? Darle esa carta de divorcio. Pero ¿qué pasaba con las personas separadas? Él se podía casar y ella se podía casar. ¿Qué dice ahí? Sí, claro, eso está muy, muy claro. Mira esta restricción. Esta restricción va a preocupar a algunos, pero mira esta restricción. Versículo 2, ¿no? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Versículo 3. Pero si la aborreciera este último, o sea, volvió a dejar quemar los frijoles. No, mentira, o sea, volvió por otra razón. Y ese le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa. O si muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, hubiere muerto, ¿no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida? Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, ¿qué es perversión? Esa perversión del Antiguo Testamento es que este hombre, fulano de tal, echa a la mujer, le da carta de divorcio, organiza ese divorcio, hace los trámites y la despacha. Ella fue y se casó con otro, pero después se divorció del otro o se murió el otro. Yo no puedo volverla a tomar, porque eso es perversión. Eso es como swingers con papeles, no, vaya, téngala un tiempo y me la regresa y yo vuelvo y la tomo, porque eso empieza a pervertir la tierra. Entonces estuvo casada con este y ahora con este, y ahora volvió con este otro. Mira, entonces casi que lo que el pastor que les conté está tratando de hacer, el hombre por ignorancia lo que está haciendo es un pecado más grave, que pervierte la tierra. Bueno, en el Nuevo Testamento los fariseos tenían todavía ese mismo concepto, por eso le preguntaban a Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué preguntaron los fariseos eso? ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Porque la ley decía que uno podía repudiar a la mujer por cualquier causa. Por eso ellos están preguntando. Entonces le demuestro que aún en el Nuevo Testamento los fariseos tenían ese concepto de que se podía divorciar fácilmente. El esquema entonces, mire, en Mateo 22 hay una narración. Le preguntan al Señor Jesús sobre una mujer que se le murió el esposo y no dejó hijos. Entonces la tomó el hermano por una ley que se llamaba levirato, que significaba que el cuñado tenía que dejar descendencia para el finado. Y entonces se murió el otro y tampoco, y se murió el otro, y así estuvo con los 7 esposos, con los 7 hombres, fueron sus maridos. La pregunta de ellos nunca es si la mujer no va a resucitar, o si se va a ir para el infierno, o si se podía volver a casar. La pregunta que ellos le hacen a Jesús es: en la resurrección, ¿ella de quién va a ser esposa? ¿Sí ves? Entiende que para ellos el concepto de divorciarse y volverse a casar está totalmente claro. Es permitido si se hace el trámite ante los sacerdotes haciendo la carta de divorcio. Jesús, para los que quedaron con la inquietud, les demuestra que en el cielo no se dará en casamiento, ¿correcto? Ni habrá matrimonios ni casamientos. Y yo sospecho por qué es. Les suelto esto porque, pero otro día lo estudiamos mejor. Tiene que ver con la edad que vamos a tener allá. No es porque no haya matrimonio, es que estamos muy jovencitos para casar. Bueno, el que lo entendió, bueno. Entonces ya tenemos solucionado el enfoque de mosaico. Lo digo por Moisés, no por nada más, no por el enfoque de la ley de Moisés. Lo tienen claro ya, ¿sí? Que se puede dar el divorcio y el nuevo nupcia por cualquier motivo, con la única restricción de no retomar a esa persona, retomarla si ya estuvo con otro. Si no ha llegado ni a la esquina y se arrepintió, retómela rápido, ¿cierto? Pero si ya cruzó la esquina, pailas. No, si ya estuvo con otra persona, eso es pervertido. Pasemos al otro extremo, el extremo de Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 7 da las siguientes explicaciones. Primero aclara que lo que va a decir en la primera parte es una opinión personal, como cuando yo digo: esto no es doctrina, esto es una locura mía, ¿cierto? Así dijo Pablo, dijo: esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese como yo ahora se los explico. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿Alguien sabe qué es ese quisiera que fueran como yo? Pablo era célibe. Pablo tenía un don que la Biblia llama don de continencia. El don de continencia es una capacidad que el Espíritu pone en la persona para inhibir sus apetitos sexuales y su deseo de vivir en pareja, y muy tranquilamente se pasa la vida, como el mismo Pablo aconseja. Eso es buenísimo. Y pocas a pensar uno cuánto desgaste tiene, ¿sí?, en los temas de sexualidad y en los temas de vida de pareja. Entonces él dice: cuando uno no tiene esa zona ahí apagada, esa área, esas necesidades, uno se enfoca a servir al Señor y le rinde mucho.
Entonces imagina a Pablo de cárcel en cárcel, con esposas y con hijos, cómo los mantiene, y por allá en naufragios, y ese que era bien de buenas, que lo llevan preso en un barco y el barco se hunde. Se agarra una tabla, sale a la orilla y prende candela para abrigarse y lo muerde una culebra. Ese era Pablo de malas. Y no tenía esposa e hijos. Entonces él dice, hablando acerca del reino, dice: mejor que ustedes fueran como yo, que tenemos el don de la continencia, el don de no tener necesidades de vivir en pareja. Pero él dice, pero eso no es para todo el mundo. Es más, hace falta un don espiritual para eso. Si usted no tiene ese don, no se arriesgue. Es mejor casarse que estarse quemando, que quemarse. Se refiere tal vez al infierno después por caer en pecado, o se refiere al infierno por aguantarse para no caer en pecado. Cualquiera de esas dos candelas. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor. Atención, esto ya no es un consejo, esto ya es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido igual no abandone la mujer. ¿Está claro el consejo de Pablo? ¿Sabes por qué Pablo dice eso también? Él sigue ampliando. Lea 1 Corintios 7 y él dice, mire, incluso si el tipo es inconverso y acepta vivir con usted, se la aguanta, evangélica, cantaletera, fastidiosa, recalcitrante, aguafiestas, y se la aguanta, y él consciente de vivir con usted, no se separe. ¿Acaso usted no va a saber si de pronto sin palabras, o sea, si deja la cantaleta, ¿no? Usted no va a saber si de pronto hasta termina trayendo a la salvación a su esposo? Entonces le dice, no se separe. Y le dice al esposo, usted puede terminar siendo el motivo de salvación de su mujer aunque no sea creyente. Entonces él dice, no se separe. ¿Por qué se van a separar? Tienen que permanecer allí juntos. Y ahora, si ya definitivamente no pudo, a paz nos llamó el Señor. O sea, tampoco va a vivir una vida de infierno. Entonces, si se tiene que separar, usted no puede vivir con él, sencillo. Entonces viva sin él, pero sin nadie más tampoco. Si usted no puede vivir con ella, pues viva sin ella, pero no para reemplazarla por otra. Pero él sigue aclarando, pero pídale a Dios que le dé la continencia necesaria para poder estar solo, si no va a terminar tomando un camino de perdición y de pecado. Entonces, el enfoque de Pablo es divorcio por ningún motivo. Aquí el de Moisés es divorcio por cualquier motivo. El de Pablo es por ningún motivo. Y si llega a ocurrir, entonces ¿qué dice Pablo? Entonces se queda solo. Usted vino y me dijo que no podía vivir con ella. Listo, entonces viva sin ella. Que está desesperado el matrimonio, entonces ¿por qué termina el matrimonio para hacer otro? ¿Le gusta mucho la torta de bodas? ¿Sí? Vaya y cómase una en una pastelería sin necesidad de casarse. Póngase smoking y cómase, vaya, de smoking en un carro a postre y ponqué, y diga, quiero una torta de matrimonio para comérmela yo. Ya, no ande haciendo algo que no está bien delante de Dios, dice Pablo. Ahora viene una postura que es honestamente la que marca nuestra teología, es la postura de Jesús. A él le preguntaron, entonces vinieron a él los fariseos en Mateo 19:3, tentándole. O sea, ellos vienen a buscarles cascarita. O sea, cuidado. Generalmente el Señor Jesús nos enseña con esto. Generalmente las personas que vienen con este tipo de preguntas, salvo gente que es muy sana, a mí este tema me lo propusieron unas personas de la iglesia, unas personas sanas, con la intención totalmente santa de edificar a la iglesia. Amén. Delante de Dios lo digo. Las personas que me propusieron ese tema, personas lindas con un corazón de lo más limpio y más transparente que usted puede imaginar, diciendo, necesitamos ser edificados en esta área. Yo le dije, con mucho gusto, se le tiene. No se le tiene, pero se le busca. Y nos pusimos a buscar del Señor para poder tener una respuesta. Pero, cuidado, los fariseos generalmente vienen con esos temas a preguntar, es tentando, es con la ocasión de buscar algo casi diciendo, bueno, ¿y por qué él y yo no? ¿Y por qué ella y yo sí? ¿Y por qué entonces yo sí tengo que aguantarme? Casi que la pregunta es como ¿por qué me toca a mí? Tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús se parece a la parte de arriba que encontramos como la primera conclusión sobre el divorcio. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído?
Entonces se las dan de que saben mucho y no saben nada. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo: Dios odia el divorcio. Desde el principio Dios demostró que el divorcio no le gusta. ¿Lo entendiste? Lo dijo el Señor Jesús. Cualquier reclamo en la gerencia. Él es él. Le dijeron, de una vez alegaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, no es lo que Dios quiere, pero como los humanos tenemos un corazón duro, entonces hubo necesidad de reglamentar esas consecuencias. ¿Está bien? Y sigue hablando Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y acabamos de encontrar entonces una salvedad que Jesús hace. ¿Correcto? Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Está refiriéndose a personas que tienen ese don de parte de Dios. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Algo así como vinieron a decirle, y fueron los discípulos, ya no los fariseos: Señor, ¿cómo así? Entonces, si uno no se puede divorciar de la esposa, entonces mejor no casarse. Y entonces Jesús, que estaba escamando unos pescaditos, llegó y limpió el cuchillo y dijo: no hay problema. Mire, la verdad es que el problema se puede arreglar. Si están teniendo mucho lío con el asunto, podemos cortar de raíz el asunto. Lo que le está diciendo es el Señor claramente a ellos: eso de el manejo de la sexualidad para alguien que va a estar solo no es dado a todas las personas. No es dado a todas las personas. Es un don que Dios reparte. De pronto no será el don más apetecido, ¿no? Usted querrá tener profecías, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, y le salió continencia. Fijo, tenía que salirme a mí siempre ese don. En la repartición de los dones, el de malas. Bueno, pero don es don y hay que agradecerlo, ¿sí? Entonces tenemos ahora definido el cuadro. En la ley de Moisés es lícito el divorcio por cualquier causa, con la restricción de que no se puede retomar la mujer que ya se separó o al hombre que se separó y estuvo con otra pareja. En las cartas de Pablo, él dice que el divorcio no debe darse por ningún motivo, y si se llega a dar, la persona debe quedarse sola. Pero Pablo no trata el tema de la porneia o la fornicación. El término fornicación se escribe forneia o porneia. Jesús dice: Pablo tiene razón, no debe divorciarse una persona. Ese cuento de por cualquier motivo no es correcto. Y Jesús dice: usted se divorcia por cualquier motivo, entra en adulterio y hace que la otra persona adultere también. Hay un solo caso, dice Jesús. Hay una excepción. Hay un solo caso donde opera esta ley de poderse separar y poderse volver a casar. ¿Cuándo opera esa ley? En un solo caso: cuando ha habido fornicación. Forneia significa inmoralidad sexual. Se entiende que cuando la pareja resultó con aberraciones, con perversiones, con cosas extrañas, entonces ahí, o sea, la iglesia, basado en la palabra de Cristo, no obligaría a una mujer a seguir casada con un hombre homosexual, porque ella descubrió que era homosexual y ahora él tiene sus amantes y todo, y no le va a exigir a ella permanecer con él, porque eso cabe dentro de porneia. O el tipo es un bestialista, o es un pedófilo, o algo así, inmoralidad. O cuando ha habido infidelidad, porque la infidelidad es inmoralidad sexual. Voy a explicarte esto, y mira esto, lo hice con dibujitos para ver si de pronto así nos queda más claro. ¿Cómo es el concepto bíblico, teológico del matrimonio? Sencillo. Una persona, un hombre, en este caso, un señor, en este caso lo representé azul, que quiere entrar en pacto con Dios,
en el pueblo de Israel, ¿cómo entraba una persona, un hombre en pacto con Dios? ¿Cómo entraba? ¿Y cuándo entraba? Al 8º día de nacido, toda persona entraba en pacto con Dios a través de la circuncisión. Y ese pacto entre el hombre y Dios a través de la circuncisión era un pacto de sangre. Por eso, al hacer el corte de la circuncisión, el hombre sangraba y en ese momento quedaba vinculado en un pacto de sangre con Dios. Ese es lo que acaban de ver ustedes, es un hombre judío que ha establecido un pacto con su Dios a través de la circuncisión. ¿Está claro? Ese es el concepto. Ahora, cuando llega el momento que dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Cuando ocurre ese momento, entonces este hombre invita a ese pacto, a que participe de ese pacto ahora una dama, una doncella, una chica. Entonces viene, la doncella viene y él la invita y ahorita ella está entrando al pacto que él tiene con Dios, está entrando a ser parte del pacto que él tiene con Dios en derecho. ¿Correcto? Viene, recibe la bendición, ahí están. Al entrar ella a ese pacto, ahora está en la zona de pacto, está en derecho. Pero ocurre esto, cuando los dos consuman su unión a través del acto sexual, entonces ahora están unidos no solamente en derecho, sino están unidos de hecho. ¿Está bien? Y ese es el plan de Dios. Esto que está viendo usted aquí, que parece como un átomo como de helio o algo así, eso que usted está viendo ahí, realmente lo que es el modelo de un matrimonio judío. ¿Cómo es? El hombre tiene un pacto con Dios y la mujer ha establecido un pacto a través de su virginidad. Con la sangre de su virginidad entraba en pacto con este hombre. Y ahí está el matrimonio. Por eso en el Antiguo Testamento la mujer tiene relación con Dios, y si la tiene ¿cómo? A través de su marido. ¿Está claro? Entonces este sacerdocio del Antiguo Testamento tan fuerte es únicamente a través del varón. En el Nuevo Testamento, y para que lo aprendan, ¿cómo se define eso? Es fácil. 1 Corintios 11:11, la relación de uno con uno. 11:11. 1 Corintios 11:11 dice: pero en el Señor, o sea en Jesucristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, del mismo modo y en sentido contrario. O sea, lo que dice 1 Corintios 11:1 es que en Cristo, mire cómo es el modelo del matrimonio en Cristo Jesús. Es un poquito diferente al modelo judío. Mire para acá, por favor. Por la sangre de la circuncisión, este hombre está unido con Dios. Por la sangre de su virginidad, esta mujer está unida con ese hombre. Pero por la sangre de Cristo, la mujer también tiene vínculo con Dios. Y entonces en el Nuevo Testamento, ese es el modelo de un matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, ¿cuántos lo integran? 3: Cristo, la esposa y el esposo. Eso es lo que nosotros oímos nombrar en Eclesiastés 4:2 de una manera muy bonita, que dice Eclesiastés 4:12: cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Ese es el cordón de 3 dobleces, los 3 componentes del matrimonio: Cristo, la esposa y el esposo. ¿Está claro? ¿Ya entendieron cómo es el matrimonio? Entonces ahora observa por aquí, por este ladito, algo muy curioso. Empieza por ahí a asomarse algo a veces. Está uno quieto, tranquilo, y empieza por ahí algo a llamar la atención. Empieza a aparecer por ahí alguna curva nueva que no estaba. Vamos a ver de qué se trata ese problemita. Apareció por ahí otra bola, muy diferente, muy colorida, muy festiva, ¿cierto? Y entonces ahora este señor, el esposo de nuestra película, empieza a sentirse atraído por esta otra señora. Y entonces él, en esa atracción, está ignorando algo que la Biblia enseña muy poderosamente y que hay que poner atención en 1 Corintios 6:15, justamente antes de que Pablo recomiende que si se separa se quede solo. En el capítulo 6 se explica este problema. Dice: atención a esto por si no sabía. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunto, ¿sí son miembros de Cristo esos cuerpos? Claro, bueno. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En la Escritura, el término ramera y el término prostituta es diferente.
ambos se refiere a una mujer que tiene sexo con alguien que no es su marido. La diferencia es, una mujer se acuesta con alguien que no es su marido porque es el novio, porque es el prometido, pero no es el marido, porque es el marido de otra, o porque es un affair, o un desliz, un programa, lo que quiera llamar. Esa mujer que está ahí con ese hombre, si cobra algún tipo de beneficio por estar con él, se llama prostituta. Si lo hace por gusto, se llama ramera. Y no hay otra clasificación. Y no hay uno que diga, y de ambiente, moderna, relajada, amplia, generosa. No, hay esos dos escrituralmente. Sí, amplia, atenta. No. Hay esos dos dependiendo de sí. Que casi leer lo que está diciendo. Si se está acostando con cualquiera, esta por lo menos cobra. Algún beneficio obtiene. Y entonces, pero luego dice, de ningún modo, o no sabéis, atención a esto, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice la Biblia, los dos serán una sola carne. Atención a esto, vamos a explicarlo. Este señor aquí, don esposo, que se había casado con doña esposa y habían hecho este matrimonio bonito, y con Cristo, ahí estaba, y ellos eran miembros de un pacto con Cristo Jesús. Mire, este señor, don esposo, se empezó a sentir atraída por las lucecitas de aquí de doña. Y resulta que él toma una decisión. La decisión que toma es que ahora se une a ella, ¿correcto? O sea, se llegó y tuvo una relación sexual con una ramera. Se fue a un congreso y en el congreso después se tomaron sus tragos, cada uno se fue y se acostó con una ramera, con una señora allí, ¿cierto? Después se voló sin pagar y qué problema. No, mentira, no. Que culturalmente se ve como algo normal, que el tipo va y se toma sus tragos, está de ferias y va donde las chicas de la vida fácil, vaya, haga eso usted para que vea la vida más difícil que hay, y va y se revuelca por allá y se une con ella. Miren lo que ocurre: como está prohibido por Dios la fornicación, la relación de él con Dios se rompe. Pero como se unió en el cuerpo, ¿y cuántos cuerpos tiene él? Uno solo, a no ser que sea un siamés, ¿cierto? Pero si tiene un solo cuerpo, ahora su cuerpo está unido y está haciendo una sola carne con ella. Luego la unión que tenía con su esposa desapareció. Entonces observe lo que ocurre. Muy fácil, él va y se acuesta con ella, pero su pacto fue modificado. Un pacto es un acuerdo entre dos partes con condiciones y beneficios. Si se cumplen las bendiciones, se obtienen los beneficios, pero tienen que cumplir las dos partes. Si alguno de los dos incumple, el otro queda exonerado. Le voy a decir: yo te contrato para que mañana vengas a ayudarme a poner los televisores, y tú me dices que me vas a cobrar 50,000 pesos por venir a poner los televisores, y no vienes. Yo estoy obligado a mi parte a darte los 50,000. ¿Por qué? Porque usted no cumplió la suya. Entonces, un pacto es un acuerdo en el que los dos tienen que cumplir, porque si no lo anulan. ¿Cómo quedó ahora este asunto, este par de mancuernas? Mire, muy curioso. Este señor, y aprendan esto, caballeros, cuando estás con una prostituta o con una ramera o con una amiga o con una vecina o con alguien que no es tu mujer, cuando te unes carnalmente, te has casado con ella. En derecho, no, de hecho, estás casado con ella. Entonces aquí este hombre ahora tiene un nuevo modelo de vida. Ahora está casado con la ramera. Quitó su cuerpo de ser miembro de este pacto con Cristo, como lo dice claramente la Escritura en 1 Corintios 6. Dejó de ser parte de Cristo. Y uno dice: pero ¿cómo? Si yo con Cristo, ¿qué? Eso es un asunto con la mujer. No, mira que está dejando de ser parte de un pacto con Cristo y se ha hecho parte de un pacto con la ramera, como dice la palabra. Y entonces este es el nuevo modelo. Bueno, hoy día toca advertir, no solamente don esposo puede hacer eso. Hoy tristemente también doña esposa puede estar del mismo modo, y en sentido contrario
metiéndose en líos como eso, y se ve como algo muy normal y muy común. Y hay hombres que prestan ese servicio también, y gigolós, y atienden a las damas de cualquier nivel social, y también parece muy normal ser infiel al esposo. Lo que quiero aclararte es que como Dios prohíbe la fornicación, en ese momento tu relación con Dios es de enemistad. Y como tienes un solo cuerpo y lo uniste a otro, en ese momento no estás casada con tu marido. Y si usted es esposo y sepa que en ese momento está casado con esa prostituta, y al estar casado con esa ramera, son una zona de pacto. Así como cuando estás con Cristo y tu esposa, toda la bendición de Dios recae sobre ustedes y se comparten las bendiciones y los futuros y los sueños y los propósitos, se vuelven una sola persona. Aquí todas las bendiciones que pesen sobre ella también están sobre usted. Todas las maldiciones también están, todos los odios, todas las cargas de culpa, todas las enfermedades y todas también empiezan a ser aquí compartidas, porque usted tiene un nuevo núcleo de hogar. Usted está de hecho en un matrimonio. Entonces, ¿por qué Jesús dice que esta es la excepción en la cual sí se puede entregar divorcio y casarse con otra persona? Voy a explicártelo muy sencillo, y mira aquí un momento. Porque aquí la carta de divorcio no está haciendo el divorcio. Aquí el divorcio ya se hizo. La carta de divorcio simplemente oficializaría un divorcio que ya ocurrió. Y en ese caso, entonces, recuerda con quién estaba hablando Jesús, con los fariseos. ¿Sobre qué estaban hablando? Sobre dar carta del divorcio por cualquier causa, por cualquier motivo, y volverse a casar. La ley de Moisés, y volverse a casar. Jesús dice: si no es porque ocurrió inmoralidad sexual, infidelidad sexual, si no es porque ocurrió eso, usted va a hacer que la persona caiga en adulterio y el que se case con ella caiga en adulterio. Porque si sí ocurrió inmoralidad sexual, infidelidad sexual, la carta de divorcio es válida porque simplemente oficializaría un divorcio que ustedes ya hicieron de hecho. Así como hay personas que se unen de hecho en la carne y después obtienen la bendición, lo cual les voy a explicar después, trae sus consecuencias. Pero de todas maneras, aunque se unieron de hecho, ahora se unen en boda de matrimonio en derecho. Aquí pasa lo opuesto, ya hubo un divorcio. ¿Estás entendiendo eso? Aquí ya hubo un divorcio. Sería muy sano que desde niño a los hombres nos enseñaran, y ahora pues también a las mujeres, que cuando uno va y se llega a otra persona, se está casando con esa persona, que la unión sexual también pesa delante de Dios, y le digo, delante de las leyes. Un hombre y una mujer que han convivido juntos están cubiertos por leyes que los obligan a actuar como pareja y a responder el uno por el otro también. Pero él dirá: ay, pero yo nunca me casé. Ah, pero han convivido. Quiere decir que la unión sexual es un matrimonio de hecho. Si todos los hombres supiéramos que cada vez que estuvimos o que fueron y estuvieron con una prostituta, con una ramera, se casaron con ella y compartieron las bendiciones, las maldiciones, las enfermedades y un montón de cosas por varias generaciones, seríamos más cuidadosos de entender. Si cada esposo supiera que cuando va y le es infiel a su esposa, él se liberó de ella para poder estar aquí con esta, pero no se dio cuenta de un pequeño detalle, que cuando se liberó de ella para poder estar con esta, ¿qué hizo? Dejó libre a su esposa, que en este caso permanece fiel a Cristo Jesús, y la dejó libre. Luego en este caso aplica la pregunta que le hicieron a Jesús, la ley de Moisés. Y si aplica la ley de Moisés, ¿qué puede hacer esta persona que fue dejada libre? ¿Qué puede hacer? Volverse a casar, cuidando de no casarse otra vez con este otro si ya estuvo con otra persona. ¿Complicado? No, si uno quiere. ¿Por qué? Atención, mire esto tan claro. Lo más importante que debemos saber del divorcio: Dios odia el divorcio. En la ley de Moisés, por cualquier motivo se podían divorciar, cuidando de no retomarse. Pablo recomienda no divorciarse por ningún motivo y recomienda quedarse solos si se separan. Jesús dice que hay un solo motivo, que es cuando la carta de divorcio simplemente oficializa un divorcio que la persona ya hizo de hecho. ¿Lo entendieron? Ese es el resumen. Mire lo que dice Jeremías 3:8.
está hablando de nuevo Dios de sí mismo, ¿ok? Como un divorciado, dice. Ella vio, está hablando de Israel, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué está diciendo Dios? Que tuvo que divorciarse ¿de quién? De Israel. ¿Cuál fue el motivo por el cual se divorció de Israel? Porque había fornicado. Está diciendo Dios en un ejemplo en sí mismo que el único motivo válido para ejecutar un divorcio es cuando la carta de divorcio simplemente legaliza un divorcio que ya se hizo de hecho. ¿Correcto? Pero recuerde algo, y yo quiero que mire esto por favor para concluir. ¿Por qué entonces permitió Moisés dar carta de divorcio? Jesús dijo claritico: por la dureza de sus corazones. El tema de este divorcio tiene que ver con la dureza del corazón de las personas. Tiene que ver con eso. El problema es la dureza de corazón. Quiero darlo en dos conceptos y concluyo. Uno, con relación al divorcio, a veces somos duros de corazón, los de afuera, ¿cierto? A veces somos duros. ¿No se ha dado cuenta que somos duros? Yo he crecido toda la vida en la iglesia cristiana y yo me he dado cuenta cómo, inclusive cuando empecé a predicar como evangelista, yo tuve problemas para ser evangelista porque yo no tenía una historia mala que contar, sin que haya sido una persona perfecta, pero no tenía una vida emocionante. De hecho, no la tengo tampoco. Uy, qué frustración toda la vida. No ha pasado así nada muy emocionante. En la época en que yo empecé a predicar, Cookie Padilla, Israel, de los Mau Mau, Nicky Cruz, G. Ávila, eran tremendas historias, hermano. El evangelista no necesitaba ni Biblia. Él se paraba ahí, contaba su historia y todo el mundo se convertía. Porque eran historias con muertos, con atentados, con una cosa emocionante, uno con Coca-Cola y crispeta ahí, una película pues. Y yo tenía que pasar a decir: yo un día no hice la tarea de sociales. Me linchan, ¿cierto? No tenía una historia que contar y sin embargo así el Señor me dio una idea que he usado siempre y me funcionó perfecto. El Señor Jesús me dijo: no tienes nada que decir de ti. Yo dije: Señor, no tengo nada que decir de mí. Dijo: pues hábleles de mí. Wow. No se le había ocurrido casi a los evangelistas de esa época. Y tuve que dedicarme a hablar solamente Biblia y solamente del Señor Jesús. Pero también vi esto, cierta valoración a lo malo. En esa época se convirtió un exterrorista que puso la bomba no sé dónde, que mató, y él pasa y cuenta el testimonio. Y yo fui, puse la bomba, y cuando explotó, eso volaba un brazo para allá, y no sé qué, y cayó por aquí un ojo, y una oreja, y unas cosas, y contaba, y por allá decía el dormido de siempre: gloria a Dios. ¿Sí? Todo emocionado porque descuartizaron a una persona. Y todos nosotros felices porque el terrorista se convirtió. Y ahora es un predicador. Y ahora habla de Jesucristo y le damos la oportunidad de empezar una vida de nuevo, sin importar que no ha podido volver a armar todos esos que desarmó. Ahora, se convierte en violador de niños. Violó y mató más de 180 niños. Y le lleva a una piscina de inflar, allá a la cárcel, la llenan de agua y lo bautizaron porque se convirtió. Yo soy un pastor, ¿no? Eso a veces es un problema de ser un pastor, hermano. Porque se supone que uno tiene que eso, ¿no? Querer que todo el mundo se salve y que vayan al cielo y que el Señor tenga misericordia. Yo le estaba preguntando al Señor: ¿de verdad ese man va a ir al cielo? ¿Seguro? Y solo hay cielo y infierno, no hay otra opción. De verdad, perdóneme que me muestre mi corazón tan perverso como es. Ay, que este tipo se convirtió. No me alegró, les confieso, y Dios me perdonará por eso. Me hubiera alegrado más si me dice que se convirtió en cadáver, no en cristiano. Pero tenemos un corazón grande con los que cometen errores, con los que han sido violadores. Yo recuerdo haber oído un hombre predicando y contando cómo había matado a un pastor y había violado a su esposa. Y no faltaba ahí un amén, un gloria a Dios y unos aplausos ahí, que él seguía predicando. Bravo, y ahora es un predicador. Yo tengo mis problemas graves con eso. Pero ¿sabe qué me parecía curioso? La mayoría de personas que eran tan amplias y tan generosas en que alguien, un desgraciado de esos, rehaga su vida,
supremamente duros con aquella chica que se equivocó al elegir y se casó con un tipo que no valía la pena y después tuvo que divorciarse. Y jamás pude comprender el problema del corazón de los humanos, cómo somos tan estrictamente duros con el tema divorcio y organizar la vida. Se equivocó, se casó con el que no era, el tipo le mostró una vida que no era, una personalidad que no tenía, después peló el cobre, mostró las uñas, resultó ser una porquería de persona. Entonces, ¿qué con esa persona? No, mija, siga con él, ámelo, atiéndale los amantes y las amantas, consiéntalo. Así un día se lo gana para el Señor. ¡Qué generosidad! No le toleran la oportunidad de hacer una vida nueva. No se le tolera. No, en la mayoría de las iglesias no se le tolera. Ay, si usted hubiera sido sádico, sí. Si hubiera sido terrorista, sí. Si hubiera sido narcotraficante, sí. Si hubiera sido homosexual, sí, y qué bueno. Pero si fue una persona que se equivocó en una decisión, no, señor, la lleva toda la vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Dureza de corazón, hermano. Dureza de corazón. Mire, yo en eso he tratado de guiarme por los parámetros de la Biblia y ser muy pragmático. Bueno, no quiero que estos que llevan 18 años de divorciado dañen este hogar y se casen con los que se divorciaron hace 18 años. No, yo digo, mire, esta persona está sola, la otra persona ya tiene otra pareja, luego ya hubo fornicación, ya tiene otra relación, ya está unido a otro y este quedó solo. Luego queda contemplado por la ley que le preguntaron a Jesucristo, la ley de Moisés. Luego él está en libertad o ella está en libertad de volverse a casar y se van a casar en Dios y van a vivir juntos. Este está solo, esta está sola. Pues vengan, los rejuntamos aquí, casémoslos y bendigámoslos y eso sí, aquí para adelante no la embarre más, pero que hagan su vida. Hay otros que son todos delicados. No, eso no se puede permitir. No, a mí que no se meta con la mujer mía, que con eso tengo. Ay, que quiero casarme con la suya. Ay, sí tenemos un problema tenaz. Pero si estaba ahí, o con la mujer de otro. Pero si es una persona que ya quedó unida a Cristo, pero quedó libre de vínculo porque el otro lo rompió, y aquí hay otra que quedó unida a Cristo y el vínculo que tenía lo rompió su esposo, y al de aquí lo rompió la esposa, quedaron unidos a Cristo cada uno. ¿Por qué no van a ponerse a unirse entre ellos y hacer un hogar y recibir la bendición de Dios? Porque no falta por ahí algún resentido con el corazón duro, que lo único que le preocupa es por qué ellos van a ser felices y yo no. Porque si ustedes van a pensar, ¿a él qué le importa, man? No lo van ni a invitar al matrimonio siquiera. Y usted viera cómo sufre y charlan y hablan y todo. Casi el reclamo es, él pudo dejar su mujer y yo porque tengo que irme aguantando la mía. Es como dejar la pelea más bien. Pero no solamente quiero hablar de la dureza del corazón por fuera, quiero hablar de la dureza del corazón por dentro, de las personas que están en medio de un problema de divorcio. ¿Alguien quiere leerme Jeremías 3:1 y gritarlo desde allá, que lo digamos todos? Jeremías capítulo 3 versículo 1. No está en Biblia. Escuche. Escúcheme. En Jeremías 3, el Señor está hablando de del caso de divorcio de él. Supuesto, ¿no? Porque no se divorció, pero está hablando de un supuesto caso de divorcio de él, que dice que la dejó por fornicación, ¿cierto? ¿Y sabe qué dice? Le dice, mire, si una mujer se va y se enreda por abajo con otro tipo y después quiere volver al marido, le garantizo que el marido no la recibe, porque eso es ya amancillar. Y luego dice de Dios, pero ¿sabe una cosa? Vuélvase a mí. Más adelante dice, no estaré enojado para siempre contigo. Y luego dice, te redimiré de tus fornicaciones. ¡Wow! Dios está diciendo que en ese supuesto caso de divorcio Él sería capaz de perdonar
Porque también hay otra ironía. Un divorciado no entiende por qué la iglesia tiene tan duro corazón con él y lo juzgan tan duro. Pero no se ha puesto a pensar si tal vez él juzgó muy duro a su expareja. Y el corazón duro que tienen para con él no es sino el reflejo del corazón duro que él tuvo con su pareja. Todos sabemos que en un rompimiento de parejas no hay un 100% culpable y un 100% inocente. Sabe que hay razones compartidas. Y el Señor, cuando habla de la dureza de nuestro corazón, dice: Moisés tuvo que permitir que se divorciaran porque nos fascina tenerle cuentas pendientes a la gente, porque nos fascina tenerle a las personas ataduras por sus culpas y pecados. Y el Señor dice: si mi esposa me dejara y se fue con otro y la encuentro por ahí mal. Un día dice que la encontró desnuda y tirada por ahí en un campo donde la había fornicado con tipos a la orilla de una carretera, y la dejaron ahí tirada, y la levantó, la bañó, la vistió y la llevó a la casa. Y él le dice: vuélvete a mí. Si no hubiese corazón duro, no habrían divorcios. Es por la dureza de nuestro corazón. Porque si somos honestos, algunos por pudor y por tener una ética muy alta no se divorcian, pero tampoco perdonan a la persona que tienen a su lado y la condenan a vivir una vida sin paz. El Señor dice: son corazones duros. Son corazones duros. En Jeremías 3 el Señor nos está diciendo: en el supuesto caso que a mí me pasara, ¿sabes qué dice Dios? Yo la perdonaría. Y entendiendo que Israel y ahora la iglesia es la esposa del Señor, quiero contarte algo. Le ha tocado perdonarnos muchas veces. A ti Dios te ha perdonado muchas veces y lo seguirá haciendo. ¿Por qué no ser capaces de empezar a otorgarnos perdón entre nosotros? Los hogares no deberían dañarse. Ya aprendimos qué se puede hacer cuando un hogar se daña. Está bien, pero no deberían dañarse. Si tú miras aquella razón por la cual estás amargándote la vida, es o algo muy insignificante que tú has vuelto grande, o algo muy antiguo que tú has mantenido nuevo. Ya pasó hace tanto tiempo. Si tu esposa te fue infiel, te lo confesó, se arrepintió, volvió, pídele a Dios capacidad en tu corazón para perdonar de verdad como Dios perdona. Si tu esposo te fue infiel y él se arrepintió y corrigió su manera de vivir cuando era ignorante, cuando le hacía caso a los amigos o a los enemigos que se disfrazaban de amigos, pero ahora entendió cómo es la verdad y te ha pedido perdón, ya deje de estar echando vaina por eso que pasó hace tanto tiempo. Entonces se encuentra a la vieja esa por ahí, ya le da pesar de ver lo viejita que está. Ya es una cosa de historia patria por allá. No se acuerda sino usted de eso, sino usted, ya. Los hombres tienen una memoria de 15 minutos. Es la esposa la que, ay, esa es la que usted salió. Y uno, sí, ¿verdad? Yo salí con ella. Mira, no, ni idea. Ya se nos fue. ¿Y por qué no perdonarnos? Porque crees que tienes derecho a tomar algo que ocurrió antes para venir a amargarte tu vida ahora. ¿Qué ganas con eso? No conozco un solo caso de un divorciado, ni un solo caso de un divorciado que no tenga que reconocer que no hizo todo lo necesario. Tal vez al comienzo, tal vez al final ya no pudo detenerlo, pero al comienzo le faltó ser suficiente proveedor, ser suficiente protector, ser suficiente amante, compañero, amigo. No tengamos corazón duro con las personas que están en una situación solucionando su problema de divorcio, amén. Pero para no entrar en problemas de divorcio, no tengan el corazón duro. Mire, perdonen, por favor. Vamos a orar, pero quiero contarles algo de un amigo. Mi amigo es alguien que admiro mucho. Su esposa se cansó de la vida que él le daba y se fue con otro señor y quedó embarazada y tuvo una niña, y después le empezó a ir mal. Mi amigo tiene un corazón blando
y la redimió, la tomó como esposa y le dio su apellido a la niña. Ya tenía una hija más grande. Yo no tengo explicación para esto, pero yo conozco a la niña y lo conozco a él. Se parece más la hija que no es de él, a él, que la primera. La esposa volvió con él y es una dama en todo el sentido de la palabra. La niña pequeña ama a ese hombre de una manera impresionante y él a ella. No puede vivir sin ella. No es su hija, él la redimió. Y donde la ve, eso se ve y eso, ella lo espera por horas, lo espera hasta que lo ve. Y esa niña, yo creo que ni un hijo de verdad lo puede amar uno tanto como esa niña lo ama. ¿Sabe que él, aunque es un hombre temeroso de Dios, él no es cristiano? Y me regaló la moto que yo regalé ahora para hacer el altar. Ese hombre es una cachetada en la cara de más de un cristiano, porque él no anda dándose las de evangélico y diciendo aleluyas y con una Biblia bajo el brazo. Pero lo que ese hombre hizo es paralelo de lo que Jeremías nos dice que Dios haría con su esposa y que ha hecho con nosotros muchas veces. Si alguien sin el Espíritu Santo de Dios es capaz de hacer eso, es una bofetada en nuestro rostro. Mucho ego, mucho orgullo, todos nos equivocamos. ¿Cuál es la única solución ante tanta equivocación? Perdonarnos, porque no hay otra opción. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento, por favor? Estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tal vez todos tenemos debajo de nuestro brazo una piedra lista para apedrear a la próxima adúltera o al próximo adúltero. Jesús tuvo unas manos para levantar a la mujer y decirle: yo no te condeno, vete y no peques más. No seas tolerante con la inmoralidad sexual, esposa. Si tu esposo es un perverso y está con otras mujeres, estás, según la Escritura, en el caso en el que puedes oficializar ese divorcio que ya tu esposo ha hecho en la práctica. Si decides continuar, yo te recomiendo tener sexo con precaución y exigirle que se esté haciendo exámenes frecuentes de su salud, porque más de una mujer ha sido infectada, por ejemplo, de SIDA por un esposo infiel. Pero si fue algo que ocurrió algunas veces o hace tiempo o antes de conocer al Señor, deshazte de esos recuerdos en el nombre de Jesús y perdona. Perdona. Si tu esposa hubiese sido una hechicera, una satanista, y hoy estuviera en los caminos del Señor, se lo perdonarías. Si tu esposo hubiese sido un delincuente, un asesino, se lo perdonarías. No conozco una esposa que haya sido esposa ahora de un hombre que antes fue un matón y le ande recordando los que mató. No conozco una esposa. Y conozco hombres que fueron matones. Tengo hoy amigos que están en el Señor y antes fueron matones. Y su esposa no le anda diciendo: ay, pero usted un día mató uno en esta esquina y mató otro. No, se queda aquí. También por seguridad no le dice nada. Pero conozco mujeres echando en cara grandes errores, y errores graves. Sí, han habido errores graves. Tal vez una infidelidad con alguien muy cercano, con una hermana, con una amiga, con alguien demasiado especial. ¿Y qué? ¿Vas a atesorar eso? ¿Para qué? ¿Para enfermarte? ¿Para dañar la relación? ¿Por qué no actúas como Dios actuaría? ¿Por qué no actúas como Dios lo haría? ¿Por qué no igualas al menos a mi amigo que, sin dárselas de muy cristiano, actúa como Dios actuaría y nos abofetea a todos la cara?
Corazón blando, dispuesto a perdonar. Corazones de carne y no de piedra. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no perdonar a tu hija que te falló y que salió embarazada? Sí, qué error tan grande. Sé cuánto te dolió. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no perdonar a tu hijo que, atrapado en estas corrientes perversas de las modas de hoy, cayó en experimentar prácticas homosexuales? Eso es abominable delante de Dios. ¿Pero qué? ¿Lo vas a dejar allá entonces? ¿Por qué no ser capaz también de perdonar? Desde que la persona abandone las cosas, Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. Si la persona está dispuesta a corregir, tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Y entonces el Señor va a encontrar tu corazón como el corazón de Él, y la bendición va a venir grande sobre tu vida. No sigas reteniéndole a las personas sus pecados, dice la Biblia. No retengáis a los hombres sus pecados. No le retenga a las personas sus pecados. Pide al Señor capacidad de perdonar. Ya aprendimos que dice la Biblia sobre cómo se trata el tema del divorcio, pero lo que la Biblia enseña es no llegar a esa situación. Cierra tus ojos allí y dile: Señor, yo quiero perdonar. Quiero ser capaz de olvidar las infidelidades. Quiero ser capaz de olvidar maltratos. Quiero ser capaz de olvidar desatenciones. Quiero ser capaz de olvidar descortesías, desamores. Dame un corazón como el tuyo, Señor, porque yo quiero perdonar. Aleluya. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Tal vez yo deje a esta que ha sido mi esposa porque me falló, y después, cuando esté por ahí, alguien va a venir y la va a redimir y va a hacer de ella una dama. ¿Y por qué no hacerlo yo entonces? ¿Por qué cederle esa oportunidad a otro? Tal vez como mujer usted tenga derecho a rechazar a su esposo porque ha sido muy malo, pero otra lo va a recibir y a ella le va a servir, porque ella no tiene los recuerdos que usted tiene. ¿Por qué no deshacerse de sus recuerdos, no de su esposo? ¿No es más fácil deshacerse de los recuerdos que del marido? Señor, sana corazones esta noche, te lo ruego en el nombre de Jesús. Sana corazones. Esto es fácil decirlo, pero hacerlo es muy complicado. Yo sé cuán orgullosos somos, cuánto arde en el corazón de un hombre alguna infidelidad, cuánto nos arde pensar que nos han sido infieles. Ojalá nunca pase, Señor. Ojalá nunca nos ocurra. Ojalá nunca lo hagamos con nuestra pareja. Pero estamos expuestos en un mundo lleno y cargado de pecados, Señor. Es mucho más fácil fallar que permanecer fiel. Es mucho más fácil equivocarse que caminar rectamente. Por eso la opción que tenemos no es solamente cómo reglamentar el tema de las uniones y desuniones, sino cómo tener un corazón como el tuyo, un corazón de carne, capaz de perdonar, sabio, capaz de no hacer un gran problema de una pequeña cosa. Tal vez a la esposa que quemó los frijoles no deba entregársele una carta de repudio, sino un buen libro de cocina y una carta de perdón. O tal vez seas más hombre que cualquier otro mediocre y seas capaz de comerte unos frijoles quemados y carbonizados y aún así sonreír y decir: te quedaron deliciosos. Mañana comemos fuera, pero están deliciosos. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Tenemos corazones duros. Tenemos corazones duros y nos olvida que un Dios con un corazón blando nos perdonó cosas más graves de las que nosotros hemos tenido que perdonar. Señor, queremos un corazón como el tuyo. Queremos un corazón de carne que sea sensible a tu voz. Queremos un corazón de carne, Señor. A nombre de los esposos de esta iglesia, yo te ruego, Señor, que pongas en las mujeres la capacidad de perdonar tantos errores, tantas desatenciones,
tantas descortesías, tantas infidelidades, y que aunque tengan la opción del divorcio por derecho, prefieren optar por perdonar, Señor. En el nombre de todos los varones de esta iglesia, yo le pido a Dios y a las mujeres perdón por nuestras fallas, que son muchas, en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo te doy las gracias. Señor, como mujer, Señor, yo te pido perdón a ti y a todos los esposos por todas las veces que hemos fallado, por todas las veces que hemos errado, por aquellos momentos en que recordamos lo que no tenemos que recordar. Te pido perdón, Señor, por no haber aprendido a olvidar. Y te pido perdón, Señor, por no ser la mujer que tú anhelabas que yo fuera para mi esposo, en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, la gloria, recibe, Señor, la honra. Tú eres fiel y eres amoroso. Yo quiero ahora recordarles en el nombre de Jesús una porción que dice: cuán lejos está el oriente del occidente, así has alejado de nosotros nuestras rebeliones. Recuérdalo. Cuán lejos está el oriente del occidente, y no te lo puedes imaginar, ¿verdad? No puedes imaginar cuán lejos está el oriente del occidente. Cuán lejos está el oriente del occidente. Señor, tú has alejado de nuestras vidas nuestras rebeliones. Aleluya, Padre, te adoramos y te exaltamos. Aleluya, Señor, eres fiel y amoroso. Gracias, Señor, por nuestro corazón. Un corazón que anhela ser como el corazón de Jesús. Aleluya. Ahora, Padre, queremos adorarte y exaltarte también a través de nuestras ofrendas.